Cuando no encendemos el altar para ti, se enciende otro altar para cualquier otra cosa y ahí pecamos contra ti. Lo encendemos a los ídolos, lo encendemos a nuestros planes. Perdónanos, Dios. Que la iglesia Sublime Gracia sea una iglesia que encienda un altar para Jehová de los ejércitos todos los días. Que los jóvenes, que los maestros, que los adultos encendamos el altar de Jehová todos los días. Que aprendamos a encender el incensario para Jehová de los ejércitos, para ti, Señor Jesucristo. Lávanos con tu sangre. La iglesia Sublime Gracia será una iglesia consagrada, una iglesia que sabe quemar el incienso todos los días, una iglesia que se lava con la sangre de Jesucristo, una iglesia que viene el fuego del Espíritu Santo para quemar el heno, la madera y la hojarasca de la carne, obras de la carne que sean convertidas en ceniza. Una iglesia santificada, Señor. Una iglesia que sabe venir al lavacro y lavarse las manos y los pies. Una iglesia que viene, que sabe lavarse en la palabra, de tal manera que las obras sean lavadas en tu palabra, que nuestras decisiones sean en tu palabra. Lumbrera es a mis pies tu palabra, es lámpara a mis pies, es lumbrera a mi camino, es lo que me alumbra, lo que me aluza, lo que me guía, lo que me planta. Una iglesia llena de palabra. Ayúdanos, Dios, ayuda a mi corazón. Una iglesia que llena, que lee la Biblia, que memoriza la Biblia, que medita en la Biblia, Señor. Que los maestros sean maestros de Biblia. Que los levitas sean levitas de Biblia. Que los matrimonios sean matrimonios de Biblia. Dice que toda escritura es inspirada divinamente y es útil para enseñar, redarguir, corregir, perfeccionar. No hay otra manera. El poder transformador, mis señores, a través de tu palabra y del Espíritu Santo. Bendice la iglesia. Bendícenos con tu presencia, Señor Jesús. Bendíceme con tu obra transformadora. Quita todo lo malo que hay en mí. Quita la idolatría de mi corazón. Quita mi ignorancia, mis miedos, mis temores. Y levántame. Y levántanos. Bendice a los ministerios. Levanta hombres y mujeres poderosos, mi Señor. Hombres y mujeres con amor perfecto, que prediquemos tu nombre sin temor, con amor, con firmeza, con unción del Espíritu Santo. Hombres y mujeres. Bendice a la femenil, mi Señor. Bendice a las mujeres de la iglesia. Mujeres poderosas en ti. Amas de casa poderosas en Cristo. Bendícelas, Dios. Levántalas. Llénalas de alegría y de alabanza. Llénalas de unción del Espíritu Santo. Bendice a los varones de la iglesia, varones de Dios, varones con temor de Jehová, varones del Salmo 1, varones del Salmo 1, por amor de tu nombre. Levanta a los maestros y a las maestras de niños, úngelas con tu Espíritu Santo,
maestras que leen la Biblia, maestras que oran, maestras que tienen unción del Espíritu Santo, que aman la obra, maestras poderosas en la palabra, maestras poderosas en la oración, maestras, herramientas poderosas para tocar el corazón de nuestros niños, herramientas poderosas. Bendice a nuestros adolescentes, amado Dios, tócalos, amado. Adolescentes que te canten, adolescentes que no se avergüencen de tu nombre, adolescentes que sean como tú. Cuando te quedaste en Jerusalén, ¿qué les dijiste a José y a María? Que no saben que en los asuntos de mi Padre me conviene estar. Adolescentes como José, como Daniel, como tú. Adolescentes como Timoteo. Adolescentes que aprenden desde pequeños a amar tu palabra. Toca el entendimiento y puedan ellos comprender la grandeza de ser cristianos. Por amor de tu nombre, fortalece a los jóvenes, el ministerio juvenil, mi Señor, dando la unción necesaria para saber qué hacer y hacerlo a tiempo. Por amor de tu nombre, haz brillar tu rostro sobre la iglesia Sublime Gracia, una iglesia que sabe la Biblia, una iglesia que vive la Biblia, una iglesia que cree la Biblia, una iglesia que cree lo que dice la Biblia. Una iglesia del último tiempo, porque somos la iglesia del último tiempo, mi Señor. Una iglesia vencedora por amor de tu nombre. Llénanos de tu presencia. Llénanos de tu gracia, Señor. Te lo suplico, te lo pedimos. Una iglesia consagrada. Una iglesia vencedora, una iglesia entregada, y eso sería a través de tu poder y a través del poder del Espíritu Santo y a través de tu palabra viva, mi Señor. Por amor de ti, bendice a todo tu pueblo. Consagrada a ti, Señor, que mis manos puedan guiar el impulso de tu amor. Lávame tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Verso 2. Que mis pies tan solo en pos de lo santo puedan ir, y que a ti, Señor, mi voz se complazca en
Verso 3. Que mi tiempo todo esté consagrado a tu olor. Limpia mis labios al hablar. Hablen solo de tu amor. Lávame en tu sangre salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Ahora levante su voz, verso 1. Lávame en tu sangre, Salvador. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Lávame en tu sangre, lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida Para ser Señor, tuya por la eternidad. Por tu amor y gracias por tu bondad. Gracias, Cristo. Amén y amén. Sé que quizás andamos cansados, desvelados. Ayer hubo mucho partido de fútbol, pero vamos a poner nuestra mente aquí, ¿está bien? Si quiere tomar agua, tome agua, en fin. ¿Cómo se prende aquí? ¿Está apagado, hermanos? Ah, ya está. Muy bien, tenemos poco tiempo, se fue un poquito el tiempo en estos relatos, pero vamos a hablar de de discípulo. Ajá, gracias. Hablamos la semana pasada de Abraham como discípulo del Señor. Hoy quiero tocar un poquito de Pablo. Ojalá que termine, que alcance porque ya se fue el tiempo, pero vamos a hablar un poquito de eso. Ahora, les voy a leer esto. Pónganme atención, por favor. Un discípulo es alguien que aprende. ¿De acuerdo? Si quieren ustedes batalla para leer la Biblia todavía, levante la mano. Sí, sin miedo, levante la mano. Bueno, entonces hay un problema ahí. Porque un discípulo tiene que aprender. Es algo que está dentro de sí. ¿De acuerdo? ¿Cómo se les llama a los que van a la escuela? Discípulos, ¿no? O alumnos. ¿A qué van? A aprender. Llevan cuadernos, llevan libros y ponen atención al maestro. Ok, entonces, una característica, si usted dice, ¿cómo soy? ¿Seré discípulo o no? ¿Quieres aprender? Y no estoy hablando nada más del culto. O sea, lees la Biblia el lunes porque estás aprendiendo de tu maestro. Lees la Biblia el martes porque estás aprendiendo de tu maestro. ¿Me explico? Y si no lo tienes, entonces hay que pedirlo. Señor, ayúdame, quiero ser un discípulo, quiero aprender. Es la primera característica de un discípulo, aprender. ¿De acuerdo? Ven su nombre. Ahora, quiero leerles algo más. Dice, ser discípulo
no es dejar todo e ir ¿qué dice aquí? A recorrer el mundo. No. Ser discípulo es dejar todo mi yo y vivir en su verdad. Dice, como ministerio, como padre, como madre, como un hijo de familia, etcétera. ¿Sí? Miren, se ha sobredimensionado, se ha dislocado el tema de los ministerios. O sea, todo el mundo quiere ser pastor, todo el mundo quiere estar en un púlpito, etcétera, 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 ¿de acuerdo? Porque se piensa que es lo más maravilloso, ¿de acuerdo? No, no, no. Hay gente que está en el púlpito y no es discípulo. Tiene el ministerio, pero no. Me explico. Un discípulo es alguien que sigue a Cristo. A veces sobredimensionamos y todos quieren tener un alto llamamiento, el alto ministerio, no es así. De veras no funciona así. Está incluido. Aquí mismo se van a estar levantando ministerios, ¿de acuerdo? Pero es parte de. El verdadero discípulo no es alguien que tiene un ministerio necesariamente. El verdadero discípulo es alguien que sigue a Cristo. Que su diario vivir muestra el cristianismo vivo, correcto, en su manera de vivir. Usted puede ser el hombre más trabajador del mundo, el padre de familia y ser un discípulo. Pero es un padre de familia que busca a Dios, que está en una congregación, que seguramente sirve en la congregación, pero que sustenta a su familia. No tiene que irse al África para ser discípulo, a menos que Dios te llame de esa manera. ¿Me explico? Entonces, entiéndalo. Ser discípulo, usted puede ser ama de casa en Troponco, si Dios permite. ¿Me explico? Y ambos digan sí. ¿De acuerdo? Entonces, tú puedes ser una perfecta discípula del Señor siendo ama de casa. Bueno, y también vas a trabajar. Uy. ¿Cómo? Atendiéndolo bien. Bueno, también tú, también para el otro lado. ¿Me explico? Trabajando decentemente, pero buscando a Dios. Que cuando llegue alguien a tu casa de visita, ahí donde vayan a vivir, órale, aquí es una extensión del cielo. Ah, es una casa de discípulos. ¿Por qué viven así? Ah, porque son cristianos. ¡Aleluya! Oye, pero ¿por qué viven así? ¿Por qué es aquí diferente? Ah, porque son discípulos de Cristo. ¡Aleluya! Tienen una manera de vivir que el maestro ha dicho cómo. ¿Entienden esto? ¿Me entiendes? ¿Tu vida refleja que eres discípulo? Si no, tenemos un grave problema. Pero para allá vamos. ¿De acuerdo? Den un aplauso al Señor, por favor. Aleluya. Sí, vamos para allá. Porque Él quiere que lleguemos ahí. Discípulos de Cristo, representantes de Él, anunciadores de su palabra. Voy a hablar de Pablo un poquito. Pablo. Era Pablo y Timoteo. A ver si lo puedo yo hacer aquí. Pablo y Timoteo. Voy a poner unos textos nada más y si es necesario leemos 2 o 3. ¿Está bien? Aquí voy a poner primero a Pablo. Pablo tuvo un encuentro con el Señor en el libro de Hechos, capítulo 9, del verso 4 y 6. ¿Alguien léalo, por favor? De hecho, hasta el 19, pero nada más 4 y 6. ¿Me pueden ayudar con eso? ¿Alguien, por favor? Y luego, por causa de ese toque divino, ¿sí? Pablo busca. Sí. Hace perfecto. ¿Hasta el 6? Ok. Entonces, Pablo tiene un encuentro con el Señor, así como usted y yo tuvimos un encuentro con el Señor. O sea, ahí Pablo fue salvo. ¿De acuerdo? No era salvo, fue salvo.
¿De acuerdo? Fue un salvo verdadero, un salvo genuino. No como aquellos que vamos alguna vez, sí, levanta la mano y ahí tienes que, sí, acepto, pero realmente no hay conversión, realmente no hay arrepentimiento. Pero Pablo sí lo tuvo, ¿de acuerdo? Ahora, lean el verso, el que sigue, 9:26. Perfecto. ¿Alguien tiene NBI, por favor? Ahí, NBI, Hechos 9:26. ¿Alguien tenga NBI? Tú, Debbie, por favor. 9:26. Ven su nombre. Ahora, una persona salva, cuando alguien es salvo verdaderamente, busca a los que son como él. ¿Me explico? Pablo, fíjense, ahí te va. Primero, sí, y cuando fue a Damasco, que se topó con el Señor, sí, Pablo, ¿a quién andaba buscando cuando iba a Damasco? Póngase abusado. A ver, iba a Damasco, ¿a quién iba buscando? ¿Para qué? ¿Para matarlos? ¿De acuerdo? Cuando se topa con el dueño de los discípulos, que le pone una revolcada, ahora anda, fue a buscar a los discípulos, pero ¿para qué? ¿Para qué? Para juntarse. Aleluya. ¿Entienden el poder de Dios? Cuando alguien es verdaderamente salvo, ¿sí? ¿Sí me explico? Buscas para juntarte. Es algo verdadero, es parte de una verdadera salvación. Iba buscándolos para matarlos, ¡pum! Se topa con el dueño de los discípulos, con el defensor de los discípulos y lo convierte. Entonces va a buscarlos otra vez, pero para juntarse, para aprender juntamente con ellos. Qué tremendo. Dale un aplauso al Señor, esto me emociona. Aleluya, bendito su nombre. Ahora aquí Bernabé busca a Pablo. Perdón por la letra, ¿está bien? Bernabé busca a Pablo, ¿sí? A Hechos 11, a 25 y 26. ¿Sí? Sí, sí, y lo ANBI. Aleluya. A ver, léelo, por favor. Por primera vez cristianos, anótelo ahí en su alma, ¿de acuerdo? Cristianos. Ahí mismo. Ahora, ¿por qué Pablo fue a buscar, perdón, Bernabé a Pablo? Bernabé ya era de los discípulos viejos, ¿de acuerdo? Y Pablo apenas estaba entrando, estaba en Jerusalén, tuvo que salir huyendo a Tarso porque lo querían matar, etcétera, etcétera. Pero Pablo estaba creciendo. La ventaja de Pablo, hermanos míos, fue que era un maestro de la Torá. ¿Sí me explico? O sea, fue un gran alumno de Gamaliel. O sea, Pablo tenía conocimiento bíblico, pero no era salvo. Dios lo encuentra, se lo topa, lo salva, viene el Espíritu Santo y todo aquello, y empieza a entender un montón de cosas. ¿De acuerdo? Pero no era conocedor del camino de Cristo. Él no anduvo con Cristo, estuvo en contra en un sentido. Pero Bernabé sí caminó con Cristo. De hecho, Bernabé seguramente fue de esos 120 discípulos que estaban ¿cómo se llama? En el aposento alto. O sea, Bernabé sí vio a Cristo. Bernabé vio a Cristo. No fue de los primeros, pero fue de los que se añadieron. Entonces, Bernabé sabía más que Pablo. Ahora, Bernabé no discipuló a Pablo propiamente, fue como su tutor.
como un enseñador, como un ahí afinador. ¿De acuerdo? Ven su nombre. Vamos para que todos jalaran. Ok. Ahí va. Fíjese el cuidado de Dios. Póngase inteligente lo que le voy a decir. El cuidado de Dios. Busca a este varón, ¿está bien? Lo convierte, pone en él el anhelo, ¿es correcto? Le manda un buen tutor a buscarlo, porque no lo buscan, no lo quieren recibir. Bernabé fue el que hizo que lo recibieran. ¿Me explico? Y claro, pues ¿quién va a recibir al que te mataba ayer? ¿Verdad que sí? Entonces Bernabé, con esa sabiduría que él tenía y la unción y la gracia que Dios había puesto en él, con esa visión y entendimiento de un discípulo ya maduro, dice, espérame, ya has convertido, vamos por él. Pero él lo trajo, lo puso bajo ¿su qué? Su tutela. Entonces respetaban a Bernabé, pues recibían a Pablo. ¿De acuerdo? Bendito sea su nombre. El cuidado, hermanos, el cuidado de Dios. ¿Okay? Pero dice que estuvieron, a ver, Bernabé, Pablo fue a Jerusalén, ¿saben a qué? A aprender, hermana Pilar. ¿Sabe qué estuve haciendo en Tarso? Estudiando. ¿Sabe qué fueron a Antioquía? Enseñando. A ver, vuelve a decir qué es lo que dice en Antioquía. ¿Un año qué? ¿Aplaudiendo, danzando, brincando? ¿Qué hacían? Entonces, ¿cuál es la labor principal de una iglesia? Sí, ¿cuál es la principal labor de un discípulo? Aprender. Y cuando ya llegas al punto, enseñas. Ese es el centro de todo. Parte de la miseria espiritual de este tiempo es la pobreza en la enseñanza bíblica que tenemos en las congregaciones. De veras. ¿Sí? ¿Me explico? Ahora, imagínate tú, vamos a pensar que soy un buen pastor, vamos a pensar, y que soy estudioso de la palabra, vamos a pensar. Es un ejemplo. Ok. Pero, ¿cómo sería esta iglesia, sí, si ustedes también leyeran la Biblia? ¿Cómo sería? ¿Poderosa? ¿Poderosa? No tienes idea lo que brota de tu corazón cuando tú eres un practicante de la palabra. O sea, la palabra es la que te forma, la que te da temor, la que te da respeto, la que te da fe. Es la palabra, porque tú sabes lo que tienes que hacer. Vengo a la casa de Dios que, dice esto, ya sé lo que tengo que hacer, está escrito. Oye, mañana, ¿qué? Ya sé lo que tengo que hacer porque está escrito. ¿Comprenden ustedes? Por eso, en Antioquía, que fue, después de Jerusalén, Antioquía fue el centro del cristianismo. ¿Me entienden? Fue muy poderoso aquello. Oye, ¿ya les pidieron que se vinieran? ¿Ya llegaron mucha gente o qué? ¿Y ya les pidieron que salieran? Les dije que no. Bueno, no me hicieron caso. Bueno, vénganse para acá y ahorita que Dios nos concederá un lugar o tal vez el otro domingo ya volvamos a estar ahí. Sí. La verdad es que no todo el mundo, aun cuando son cristianos, no siempre tienen respeto. Lo digo, espero que nos oiga hasta allá. Ven su nombre, Dios, así es esto. Ok. Entonces sigamos, aleluya. Entonces fíjate el cuidado de Dios, ¿está bien? Entonces, y aquí encontramos a Pablo y a Bernabé, o más bien a Pablo con Bernabé, en Antioquía, ya formadito, ya más o menos estable, ¿sí me explico? Ya más o menos estructurado, y eso es maravilloso, hermano. Bendito su nombre.
¿De acuerdo? El cuidado, ¿es así? ¿Me entiendes, Ricardo? O sea, sí. Pues vamos a pensar, no, nomás iban a sacar medidas, eso. Si salen ya con eso, ya salgo y hablo con ellos. Espero que no. Ven su nombre. Vamos a ver aquí. Fíjate lo que. Vamos a Hechos 13. Fíjate lo que sucedió aquí. Bernabé y Pablo. ¿Salen a qué? A misiones. Vamos a Hechos, hermano. Hechos capítulo. ¿Dónde dice aquí? Misiones, Padre Santo. Sí, 13 del 1 al 3. Sí, a ver, por favor, léalo, por favor. Hasta ahí. ¿Del 1 al 3? Ok, ahí va. Fíjense el proceso, hermanos, de un discípulo. ¿Sí me entienden aquí? Pon tu mente, sobre todo tú eres nuevo. Bueno, pero también los viejos. ¿Sí, hermana Pilar? ¿Sí? ¿Está esperando, observando a alguien? ¿No? Ok. Pásenle. Ahí va. Fíjense, primero es salvo, ¿de acuerdo? Primero, ¿qué hace? Se salva. ¿Puede haber un discípulo sin salvación? ¿Por qué no? A ver, ¿puede formarse un discípulo sin ser salvo? ¿Es posible? A ver, ¿puede o no? No, no se puede. No, es imposible. Es impossible. No se puede. Para ser discípulo, tienes que ser salvo. Si no, puedes ser un seguidor, ayúdenme, un fanático, un aficionado, me siento bien, qué bonito, qué padre, pero no hay nada, nothing. ¿De acuerdo? Ok. Entonces primero fue salvo y luego buscó, ¿de acuerdo? Se reunió con los demás apóstoles, digo, con los discípulos. Y luego lo busca Bernabé y ya de alguna manera Bernabé le da forma, lo planta, ¿de acuerdo? Aunque no fue precisamente su maestro como tal. Y luego aquí Dios lo llama a servir. Y eso es poderoso. ¿Sí? Dicen los estudiosos del tema que más o menos cuando ya pasa eso, sucedieron unos 10 años, yo creo, 8 o 10 años por ahí, quizás un poco más. Desde que se encuentra con Dios en Damasco, ¿sí? Hasta que ya lo mandan a trabajar. Aleluya. 8 años, 12 dicen otros. ¿Me explico? ¿Entiendes eso? Pero muy bien, a ver, yo te pregunto, ahí va. Esos 10 años, vamos a decir 10 años, está bien por decir un número. ¿Qué hizo Pablo esos 10 años? Para que en su momento Dios lo mandara junto con Bernabé a las misiones. ¿Qué hizo? Aprender, ¿qué más? Crecer, ¿qué más? Estudiar, ¿qué más? Comprender los principios divinos, ¿qué más? Ser iglesia. Porque iba a predicar de Cristo, iba a formar iglesias. ¿Y cómo iba a formar una iglesia si nunca estuvo en una de ellas? ¿Cómo iba a predicar de Cristo si nunca lo conoció? ¿Me explico? ¿Cómo iba a hacer la obra si no estaba en la obra? ¿Cómo iba a predicar las maravillas del Evangelio, las maravillas de la familia de Dios? ¿Cómo iba a hacerlo si él no las había experimentado? ¿Me entiendes? Entonces, Saulo de Tarso, juntamente con Bernabé, o más bien al revés, fueron discípulos fieles. Y Dios eligió fieles. ¿De acuerdo? ¿Quién quiere ser aquí discípulo fiel? No se preocupe, no vamos a ir a misiones, pero ¿quién le gustaría ser sí? A ver, ¿quién dijo que los separaran? A ver, dice ahí. A ver, léelo.
¿Qué dijo? ¿Quién? ¿Qué dijo el Espíritu Santo? ¿Quién dice? Ok. ¿Quién dijo? ¿Quién habló? Ok. ¿Quién habla a través del Espíritu Santo? El Padre. ¿Quién conocía a Bernabé y a Saulo? El Padre. Aleluya. Había visto su caminar, nena. ¿Me entiendes? O sea, Dios ve tu caminar, ¿me entiendes? Y Dios te llama en su momento, pero tiene que ver tu caminar. Cuando tu caminar no es bueno, no te llama. No te llama. Te llama arrepentimiento. Quiere que seas mejor. Quieres que cambies, pero no te puede llamar de otra manera. A veces en las iglesias levantamos y llamamos, vente, porque es parte de. Yo quiero que tengan sus celulares apagados. Pongan atención en la clase. Por favor, se lo suplico. O usen para la Biblia. ¿Sí? Para la Biblia. ¿Sí? Pero no tengan sus mensajes porque estamos en la clase. Porque Dios mira. ¿A poco creen que Dios no te mira cuando estás con el celular dando mensajes? Si mira, ¿qué sentirá Dios? ¿Qué piensa Dios de ti? Dilo, a ver. ¿Qué piensa Dios de ti cuando tú estás con un mensajeando en medio de la clase? ¿Qué piensa? A ver, dime, tú eres abogado. Tristeza, ¿qué más? ¿Qué más piensa? Falta de respeto, ¿qué más? A este no le interesa. Me está ignorando. O sea, Dios eligió a Bernabé y a, ¿quién dije? Y a Saulo porque vio su caminar. Ciertamente, déjeme le digo algo. Cuando el Señor se encuentra con Bernabé, dice, hey, te voy a mandar a las naciones. Para eso te quiero. Pero si Saulo hubiera sido un descuidado, no lo manda. Se pierde el ministerio. Se pierde. Hay tantos ministerios truncados porque el creyente se descuida en su caminar con Dios. ¿Me explico? Tienes que ser, hermano mío. A ver, voy a poner por ejemplo a Dulce, porque tiene un trabajo muy especial, que es doctora. Imagínate que Dulce sacara puros 5. ¿Puros 5, te imaginas? Sí, en su consultorio pondría una funeraria enseguida. Y el negocio redondo. Aquí los mato y allá los entierro. Los bendiga. Para que bendiga su trabajo. Amén. Sí, sí. Y allá haremos que nos dé gracia para que cuando lo tengan bien bonito, que también nos lo presten. Sí, Señor, que nos lo presten. Ok. ¿Entienden ustedes el proceso? ¿Cuánto tienes? A ver, vamos a ver. Saulo de Tarso, 10 años de discípulo y lo mandan a servir. ¿Cuántos años tiene usted en el Evangelio? ¿Y dónde estamos? ¿Ven ustedes? Ahora, dije hace ratito que tampoco nos enseguezcamos con un ministerio. No, no necesariamente es así. Pero ¿cómo es tu calidad de cristiano? ¿Estás bien? ¿Eres un discípulo reconocido por Dios? ¿Dios hablará de ti? ¿Dios le hablará a alguien de ti? ¿Me entiendes eso? Tu vida es una manifestación de tu madurez espiritual. ¿Sí? Tu vida es una manifestación de la gente que quiere seguir. A ver, ahorita cuando damos los diezmos, ¿qué decimos aquí? A ver, ¿qué leemos? Ven su nombre. Dice aquí, dice, porque seréis tierra deseable. ¿Tú eres un creyente deseable en el sentido moral? O sea, la gente te admira. La gente dice, oye, qué bien vive esa persona. Oye, ese muchacho, qué bien se comporta. Oye, esa muchachita, qué bien se comporta, qué bien vive. Mira esa familia, qué bonita familia. ¿Somos una familia deseable? Allá Lolo Rincón, allá. ¿Son jóvenes deseables?
en el sentido de vida, modo de vivir. Si no lo es, algo está pasando. Aleluya, ¿me entienden eso? Ok, bendito su nombre. Ahora, yo quiero, porque esto va rápido, ok, ya se va a servir y hace mucho trabajo Bernabé, ¿de acuerdo? Salen a un viaje, 2 viajes, lo que ustedes quieren, hermano, todo lo que dice. Y luego aquí ya hay una separación entre ellos y Pablo, oh Dios, no puedo escribir, ¿qué pasa aquí? A ver, Judá, pero estoy borrando. Pablo planta iglesias. ¿De acuerdo? Fíjese hasta dónde llegó. Hechos 14, 21. Solamente algunos ejemplos, hay mucho. Por favor, al 23. ¿Sí? Pablo hizo 3 o 4 viajes, ya no me acuerdo, ¿está bien? Pero todo fue fructífero, todo fue bueno. Cuando hubo la separación, Bernabé se va a Chipre y planta una iglesia poderosa en Chipre. De hecho, la iglesia actual que está en Chipre son descendientes de Bernabé. ¿Me explico? ¿Está bien? O sea, Bernabé no creen que se equivocó, se fue al basurero de la historia y se perdió por causa de esa división que tuvieron. Algunos dicen que tuvo la culpa Bernabé, otros que tienen Pablo. Bueno, la culpa de cada uno. ¿Está bien? ¿Qué problema es? Dios ya los perdonó. Pero que aquí se fue a trabajar. Siguieron haciendo la chamba. ¿Está bien? Bendito su nombre. Ok, a ver, dice ahí, Hechos 14, 21. ¿Alguien, por favor? ¿Me explico? Sí, me explico. Fue fructífero, hermano. Estamos hablando de un discípulo, de un no creyente que se forjó un discípulo y un discípulo que Dios llamó al ministerio. ¿Entienden la visión, hermano? O sea, la iglesia sublime gracia, usted que está sentadito ahí, sentadita, no piense que ya es todo. Me explico. O sea, hay un crecimiento. Porque a la par, hermanos míos, en que Pablo hacía todo aquello, hablando de Pablo en particular, que muchos estaban en esa obra, también hubo un crecimiento espiritual en él. Dios usó a Pablo para escribir cartas, Dios usó a Pablo como ningún otro para hablar del hombre viejo. Dios usó al apóstol Pablo para hablar de la crucifixión de la carne. Voy a apagar el micrófono. Bendito es su nombre. ¿En qué iba? ¿Dios usó qué? ¿Para qué? ¿Para las cartas? ¿Para crucifixión de carne? O sea, le dio visiones. Fue al tercer cielo y lo regresaron. ¿Me explico? ¿Por qué? A ver, ¿por qué fue al tercer cielo? ¿Para qué crees, Gaby? Ayer, allá, Ana. ¿Por qué crees tú que Dios subió, llevó a Pablo al tercer cielo? Para confirmar algo que él necesitaba por causa del tremendo ministerio. Porque le estaba predicando el evangelio a gente que nunca antes le había escuchado. Hoy para nosotros hablar del evangelio es más fácil que en aquel tiempo, porque tan Navidad, Semana Santa, hay una raíz cristiana. Es más fácil, pero ya no había nada de eso. Entonces vino a confirmarlo, mira, hay un cielo. Para predicar, pero para confirmar a las iglesias. ¡Ey! Ya fui al cielo, es verdadero. Sí, vi cosas, oí cosas que no puedo explicarles, pero es verdadero. Y aquel apóstol Pablo se volvió un tremendo obrero de Dios, porque vio. Y Dios le habló más de una vez, lo confirmó más de una vez, en visiones. ¿Por qué? Porque Dios cuida a sus discípulos. ¿Tú qué necesitas para caminar con Dios? Dilo.
¿Qué necesitas tú para afirmarte con Dios? Tú dile. Señor, no entiendo, dame fe, la verdad es que no creo, la verdad es que me cansa, la verdad, no lo sé, dilo. Dice por ahí en algún lugar, pues lo tengo anotado, no vamos a ir ya ahí. Dice por ahí, llega Pablo en algún lugar, lo meten a la cárcel, dice, no tengas temor, no tengas miedo, yo estoy contigo. Estaba en la cárcel. Habla, yo tengo mucha gente aquí. Nadie te va a hacer daño. Vas a estar amarradito, pero nada más. Aleluya. ¿Me entiendes eso? ¿Me comprenden ustedes? El cuidado. ¿Qué necesitas tú para caminar con Dios? Me explico. A ver, espérenme tantito. ¿Quién es el que forja a los discípulos? Cristo. ¿Quién edifica la iglesia? Cristo. ¿Quién salva primero? Cristo. ¿Quién discipula? Cristo. ¿Quién afirma? Cristo. ¿Quién perfecciona? Cristo. ¿Quién te cuida? Cristo. ¿Quién te habla? Cristo. ¿Entiendes eso? Entonces, ¿qué necesitas para volverte un discípulo poderoso? Dile al Señor, al que hace discípulos. Aunque ciertamente Él nos mandó, vayan y hagan discípulos, pero es en el nombre de Jesús. Dice, enseñándoles todas las cosas. O sea, ¿sí me explico? Ahí te va. Dice que cuando habían predicado a todos aquellos, había unción. Dios los apoyaba con milagros, con señales, con maravillas y con palabra abundante. Había abundancia de Espíritu Santo, porque el Señor estaba ahí. Si Dios no estuviera ahí, no hubieran hecho nada, absolutamente nada. Entonces, a ver, digo yo de mí, voy a hablar de mí. Tengo ya 40 años en el Evangelio y mi vida cristiana ha sido regular. Si tú quieres, de medio para arriba. ¿Sí? Porque no puedo decir de medio para abajo. No, mi vida no ha sido tan miserable. Como un 70, un 7, o el pase. Pero debo llegar al 10. Pero para que yo sacara ese 7, he tenido que caminar de la gracia divina. Si Él no me diera la gracia divina y me soportare y me tuviera paciencia y me redarguyera y me perdonare todas las veces y me corrigiera y todo lo que dice la Biblia, yo no tuviera ni el 7. Si usted está en este momento creyendo en Cristo, es porque el que edifica la iglesia lo está cuidando a usted. Tienes que entenderlo. Si tú no tienes conciencia de Cristo Jesús en tu vida, tú no vas a caminar, no vas a permanecer, vas a perderte. Esos hombres grandes de Dios, ¿no crees que lo hicieron en su fuerza? Eso no es cierto. Eso es una mentira. Era Dios. Pero ¿sabes cuál es la gracia de ellos? Que dijeron amén. Okay. Cuando viene la gracia, di amén. Cuando venga el llamado, di amén. Cuando diga Dios, búscame, búscalo, o sea, di amén. Cuando diga Dios, dobla las rodillas, dóblalas, di amén. Cuando diga Dios, ora, ora, di amén. Cuando Dios te pida obediencia, obedece, di amén. Entonces, te estás apropiando de toda la gracia que el Señor te da. ¿De acuerdo? Bendito su nombre. Miren, vamos a Timoteo. Porque Pablo encuentra a Timoteo. Pablo sí discipuló a Timoteo. ¿Ok? Timoteo. Pero antes aquí lo voy a poner Timoteo. Pablo y Timoteo. Bendito su nombre. Vamos a ver aquí. Hechos 16. 1 al 5. Ayúdenme, por favor. ¿En orden? Ok. Ok, aquí encontramos a Pablo ya hecho un siervo de Dios, ya un ministerio,
y se encontró un discípulo, a Timoteo. Me explico, ya era un creyente, ya en un sentido era un discípulo pequeño, y él lo toma y lo empieza a discipular. Y es toda una historia lo de Timoteo que no vamos a alcanzar a ver, pero es todo un tema, ¿de acuerdo? De donde tú puedes ver de una manera muy bonita el proceso de crecimiento de un discípulo. De eso lo vamos a ver estos días, primero Dios, ahorita ya no, ya se fue el tiempo. Pero quiero leer algo, ahí va, pero quiero que lo anote también, porque es algo muy bello, terminaron. Pablo tuvo una, un cuidado tan especial por Timoteo, por Tito, ¿sí? La consejería, el seguimiento, el darle ánimo, el darle consejo, el tomarlo de la mano para formarlo, ¿me entiendes? Nunca fue como un hijo espiritual para él, como tal, así lo menciona. Entonces, eso es hacer un discípulo. Bueno, eso mismo que Pablo hizo con Timoteo, es lo que Bernabé en un poquito hizo con él, en un poquito, pero más bien es lo que Dios hace contigo y conmigo. Dios quiere formar eso en tu vida y en la mía. Me explico. De tal manera, ahí va. Los vencedores, a ver, ¿quién se va en el arrebatamiento? ¿Sí? ¿Quién creen que son esos vencedores? Discípulos. ¿Sí me explico? Una persona, ¿sí?, que se diga, yo soy vencedor, pero no tiene las características de un discípulo, no es vencedor. Otra vez. Alguien que se diga que es vencedor, pero no reúne las características de un discípulo, no es vencedor. Es creyente, eso sí, pero no es vencedor. Un discípulo es alguien que camina con el maestro. Un discípulo es alguien que busca al maestro. Es un verdadero discípulo. Y somos llamados a eso. La iglesia Sublime Gracia, una iglesia de discípulos. Y cada quien va a tener que hacer lo que le toca. Ahora, nada más una característica de Timoteo, por favor. Vamos a Timoteo, 2 Timoteo 3:14. Digo, para que no me echen la culpa de que digo cosas. (14 y 15) solamente, ¿está bien? Una característica de Timoteo, ¿está bien? Ayúdenme, por favor. 2 Timoteo capítulo 3, verso 14 y 15 solamente. Ahí, léelo, por favor. A ver, ¿cuál es la característica de Timoteo? ¿Desde cuándo? Desde la niñez. ¿Cuántos niños tenemos aquí? 1, 2, 3. ¿Sí me explico? Loida y Eunice, si no me equivoco. ¿Me explico? Hermanos, ¿entienden eso? Sabía la escritura. Un verdadero discípulo de Cristo, aparte de que aprende, tiene que saber la escritura. Si tú eres ignorante de la Biblia, nunca vas a ser discípulo, es imposible. ¿Por qué? A ver, ¿por qué digo que si no conoces la Biblia, jamás vas a ser discípulo? ¿Por qué? Hablando de nosotros que sabemos leer y escribir, pues habrá gente que no. ¿Por qué? Porque es la manera en que conoces al maestro. Es a través de la Biblia que tú conoces cómo piensa, cómo siente, qué es lo que él quiere, qué es lo que él ordena, cómo debo de conducirme. ¿Me explico? Jesús no está con nosotros ahorita, él no puede enseñarnos ahorita, pero no lo dejó escrito. Y a través del Espíritu Santo y de los ministerios de enseñanza viene la palabra. Y cuando usted se siente en casita al leer la Biblia, está el Espíritu Santo contigo.
Es un placer leer la Biblia solo, porque ya no estás oyendo a nadie, no me estás oyendo a mí a nadie. Qué fastidio. No, Dios te está hablando ahí. Experiméntelo ya. Es un placer. Dile, Señor, ya no, yo nomás el domingo escucho a aquel hombre, pero yo aquí quiero escucharte a ti. Enséñame. Y Dios te va a enseñar. Y vas a experimentar un placer. Un día, vas a decir, aleluya. Qué bonito. Porque te va a impactar la palabra que estás leyendo. De veras, sucede. Sucede muchas veces, hermano. Cuando eso suceda, ahí está el Espíritu Santo contigo. Y entras como en una dinámica diferente. O sea, porque a veces leemos porque tengo que leer y cumplir. No, ahí no funciona. Pero Dios te va llevando. Y un día te va a tocar. ¡Guau! Y subrayas. Y te lo tratas de aprender. ¿Me explico? Y luego te vas a volver un anotador de predicaciones. Porque de lo que lees sacas un mensajito. De lo que, ¿sí me explico? Oye, leí ahora, a ver, yo que estoy terminé ¿qué? Génesis. Bueno, Génesis ya prácticamente lo terminé. Bueno, saqué nada más 2 clases o 3. Pero cada vez que leo, saco una clase. Saco un mensajito. Porque estoy estudiando. ¿No? Mañana empiezo con Éxodo estos días. De ahí voy a sacar mensajes para mí. Y si no me gustan, se los aviento a ustedes. Aleluya. Muy bien, voy a leer nada más algo. Escúcheme bien, por favor. Y con esto terminamos. Un discípulo de Cristo es una tierra labrada. O sea, un hombre y mujer que creen en Cristo, pero que son discípulos o que anhelan serlo, tiene que ser gente que se deje trabajar, labrados por el arado de Dios. Sí, o sea, trabajados a través de la oración, del arrepentimiento, todo aquello. ¿Sí? Un discípulo de Cristo es una tierra sembrada. ¿Y el sembrador qué? ¿Quién es el sembrador? Cristo. Ese es un discípulo verdadero. O sea, un discípulo verdadero es alguien que en la mañana se levanta o a la hora que puede, ora. O sea, cuando usted ora y pide perdón y todo, viene el arado, empieza a romper las cosas de tu corazón. Y lo vas a la Biblia y el sembrador empieza a aventar la semilla. Y entonces cuando tú ya estás trabajado, hermano, como eres discípulo, ¿sí? Tú estás dispuesto y expuesto al sol de Dios, o al calor de Dios, o a la presencia del Espíritu Santo, y a las aguas, y a esas lluvias tardías y tempranas de su presencia. Porque tienes comunión. Y aquella semillita, aquellas verdades que tú vas aprendiendo cada día y que Dios va sembrando pacientemente en tu corazón a través de una predicación y a través de tu lectura bíblica diaria, empiezan a brotar. Algunos son de campo, yo soy de ahí, bueno, tengo añales que no, pero es muy bonito ver cuando alguien siembra. Ves el tractor ahí o la yunta de bueyes ahí, terminan de labrar, hermanos, de poner la semilla y todo aquello, y tú vete a la semana, 2 semanas, y con cuidado, y emparejate con los surcos, y ya se ve la raya verde. ¡Aleluya! De veras, la raya verde, de que ya brotó. Es hermoso aquello. Dices, qué bonito. ¿Por qué? Es que hay una semilla. Ahora, Dios, si tú te dejas labrar por Dios y sembrar por Dios, eres un buen sembrador. Bueno, es extremadamente bueno, no falla. Su semilla no es vana, pero déjate labrar. Porque si tú vas a la Biblia sin ser labrado, trabajado, no va a caer, la semilla va a caer como dice el sembrador, en el camino, o entre las piedras, o entre espinos. Un discípulo, ¿sí?, no siembra entre espinos.
Dijo el Señor por ahí en Jeremías, y acabo, dice por ahí, dice, hagan para ustedes barbecho, no siembren sobre espinos. Ya no. Y cuando el Señor le dice eso, Jeremías le llama a Jerusalén, o sea, ya dejen de pecar, ya no peques, porque quieres recibir la palabra de Dios, pero vives por sin ningún lado. Así no funciona. Déjate labrar. Ahora, busca a Dios, santifícate. Ven a la bendita palabra de Dios. Deja que el sembrador, deja que venga el arado de Dios y no venga el sembrador. Jesucristo siempre siembra con alegría, aunque dice que va llorando y sembrando. A veces seguramente gemirá, llorará, intercederá por nosotros, no lo sé. Y entonces un discípulo, hermanos, una tierra labrada, bonita, fructífera. Y pasan los años, porque no es inmediato, no somos maíz, y empiezas a ver a esa persona transformada, cambiada. Bien, ¿cuál es la palabra? Estable en su caminar con Dios, firme. Y eso no tiene comparación, no tiene punto de comparación. Un huerto de Dios, donde el Padre viene y encuentra los frutos que Él quiere. Frutos de alabanza, de gratitud, de amor, de fidelidad, de santidad, de entrega, de consagración, de obediencia. Son frutos. Y eso es sumamente agradable al Padre. Sumamente, ahí se cumple Cantar de Cantares. ¿Me explico? A eso somos llamados. Y la iglesia, hermosa iglesia, sublime gracia, tenemos que hacer eso, un huerto de Dios. Y vamos a alcanzar gente, y los vamos a sembrar, y los vamos a enseñar, y les vamos a ayudar. Ese es el llamado de Dios. Y cuando venga el arrebatamiento, simplemente nos vamos, y se acabó. Y vamos a llegar con mucho fruto a la presencia del amado. Amén. Póngase de pie, por favor. Hemos terminado por esta ocasión. Tenemos un canto. Amado Dios, gracias por tu amor. Te amamos y te bendecimos y te agradecemos. Gracias porque has trabajado en cada uno de nosotros. Ninguno de los que estamos aquí podríamos decir que has descuidado tu obra en nosotros. Nadie podría decir. Hemos visto tu cuidado, tu insistencia, tu esfuerzo, tu dedicación a la vida de cada uno de nosotros, buscando y sembrando eternidad en mi vida y en la vida de mis hermanos. Nos has enseñado tanto, Dios. Nos han predicado tanto, mi Señor. La bendita Biblia siempre está a nuestra disposición. Y el Espíritu Santo siempre ahí tratando de enseñarnos, de darguirnos, perfeccionarnos, Dios. Ha sido maravilloso. Ayúdanos a hacer ese sembradío de Jehová. Ayúdame y ayuda a la iglesia, Dios, a todos, porque todos somos la iglesia. A hacer un huerto fructífero de Jehová. Te amamos, Señor. En ti confía mi corazón. En ti reposa mi alma, mi ser. Descansa en ti. Puedo ser feliz. Te amamos, Señor. Ayúdanos en todo. En ti Ayúdanos en todo, Señor. confía
mi corazón. Nos refugiamos en ti, Señor. En ti Por amor de tu reposa nombre. mi alma, mi ser. Descansa en ti. Puedo ser feliz. Porque sé que estás obrando. Sí, Señor, termina la obra. Aleluya. Tu perfecta voluntad. Enséñanos, amado. Enséñame, mi Señor. En mi vida estás obrando. Tu perfecta voluntad. En tus manos estamos. En ti confía mi corazón. En ti reposa mi alma, mi ser. Descansa en ti. Puedo ser feliz. Porque sé que estás obrando. Señor amado, gracias. Haz los milagros necesarios, Señor. Haz los milagros necesarios y llévanos contigo, mi Señor. En mi vida estás obrando. Un cerco de tu sangre, un cerco de tus ángeles, Señor. Tu perfecta voluntad. Porque sé que estás obrando. Tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando. Tu perfecta voluntad. Aleluya, dale un aplauso al Señor, por favor. Aleluya. Vayan y hagan discípulos. Bendito tu nombre. Levanta sus manos. Amado Dios, gracias por todo. Susténtanos con tu poder. Míranos como iglesia, Dios. Hallemos gracia delante de ti en medio de todas las cosas. Abre las puertas que se tengan que abrir y cerrar las que se tengan que cerrar. Somos tuyos, Señor. Somos tu iglesia. Edifícanos por amor de ti y ayúdanos en todo. Y ahora, Dios, levanta sus manos. Despídenos en tu paz, danos paz. Iglesia, sublime gracia. Familias todas de sublime gracia. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haga contigo misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Porque sé que estás obrando. Aleluya. Él va a hacer su obra. Tu perfecta Él está haciendo su obra. voluntad. ¿Se puede bendecir, por favor? Salúdese, se lo ruego. En mi vida